¿Quiénes eran esas chamas venezolanas? ¿Eran realmente el reflejo de una juventud perdida como las pintaban los documentales? Para Eric Miller, un ingeniero informático de un tranquilo pueblo de Ohio, y su esposa Jessica, Venezuela era un mapa de ansiedades y prejuicios. Pero fue en Caracas, en el corazón de un país que apenas conocían, donde se encontraron con un grupo de jóvenes que, con sus cabellos teñidos de colores imposibles y su actitud desafiante, terminarían por destrozar cada una de sus ideas preconcebidas. Esta es la historia de cómo una familia estadounidense, desesperada por sanar a su hija, encontró una inesperada bendición en las chicas que el mundo les había enseñado a juzgar. Fue un choque cultural que sacudió sus cimientos y les enseñó que, a veces, los corazones más puros se esconden detrás de la fachada más extravagante. Parte 1. El dolor llamado Broca. Emma, su hija de 4 años, era un sol en miniatura. Su sonrisa tenía el poder de iluminar una habitación entera y sus ojos expresaban una galaxia de emociones. Pero esa luz estaba atrapada en un silencio devastador. A los 8 meses de edad, una fiebre altísima y convulsiva había dejado una cicatriz invisible pero profunda en su cerebro. El diagnóstico fue afasia de Broca, un nombre clínico y frío para una realidad desgarradora. Emma podía comprender cada palabra, cada matiz de una conversación, cada susurro de amor de sus padres, pero su propia boca se negaba a obedecer las órdenes de su mente. Intentar hablar era una batalla perdida antes de empezar. De su garganta solo emergían sonidos guturales, frustrados, ecos débiles de las palabras que vivían con perfecta claridad en su cabeza. La recuperación, les explicaron los médicos, era un camino incierto, un laberinto sin un mapa claro. Con terapia temprana, algunos pacientes lograban recuperarse casi por completo, otros, en cambio, cargaban con las secuelas para siempre. Eric y Jessica se aferraron a esa esperanza y se lanzaron de cabeza a un agotador régimen de terapia de lenguaje. Invirtieron sus ahorros y sus energías en las técnicas más avanzadas que Estados Unidos podía ofrecer, pero el progreso era glacial. La afasia de Broca era un muro formidable, y cada pequeño avance se sentía como un milagro efímero. Cuando Emma cumplió 4 años, llegó el momento de enfrentarse al mundo exterior, el preescolar. Al principio, los otros niños la miraban con una curiosidad inocente. ¿Por qué no hablaba? ¿Era un juego? Pero la inocencia infantil puede ser cruel sin proponérselo. Con el paso de las semanas, la curiosidad se transformó en etiquetas. Emma se convirtió en la niña rara que no hace ruido. Esas palabras, aunque dichas sin malicia, eran como pequeñas piedras lanzadas contra su frágil autoestima. Poco a poco, el círculo de juegos se cerró para ella. Fue excluida, no por maldad, sino por la simple y brutal lógica de los niños, era diferente. Emma, con su perfecta comprensión, absorbía cada rechazo. El dolor de no poder defenderse, de no poder gritar de aquí estoy, quiero jugar, la consumía por dentro. Se refugiaba en un silencio aún más profundo. En casa, incluso los pequeños sonidos que solía hacer para comunicarse desaparecieron. Se volvió introvertida, una sombra de la niña radiante que había sido. Para Eric y Jessica, ver a su hija apagarse día a día era una tortura. Su hogar, antes lleno de risas imperfectas, se había convertido en un santuario de tristeza silenciosa. Fue en medio de esa desesperación que llegó una noticia inesperada. La empresa de Eric, una multinacional de tecnología, le ofreció un traslado. El destino, la sede central de la compañía en Caracas, Venezuela. Cuando Jessica escuchó la propuesta, su reacción fue de un rechazo visceral. ¿Venezuela? Eric, ¿estás loco? Un país con un idioma y una cultura completamente diferentes. Emma sufrirá aún más. ¿Cómo se comunicará si ni siquiera nosotros podemos entender a la gente? Pero Eric,
con la desesperación pintada en el rostro, vio un destello de luz en esa opción tan radical. Jessica, piénsalo, le suplicó una noche, mientras observaban a Emma dormir. Un cambio de ambiente podría ser justo lo que necesita. Un lugar donde nadie la conoce, donde no hay expectativas. Si no hacemos algo drástico, me temo que nunca volveremos a ver su sonrisa. Sus palabras, cargadas de una mezcla de esperanza y temor, calaron hondo en Jessica. Tras días de angustia y largas conversaciones, finalmente cedió. Aceptó el viaje a lo desconocido, aferrándose a la frágil promesa de que, quizás, en la lejana Venezuela, su hija podría encontrar el camino de regreso a la luz. Parte 2. El prejuicio a través de la pantalla. Con la decisión tomada, la pareja comenzó a investigar sobre su futuro hogar. Una noche, mientras navegaban por internet, se toparon con un documental sobre la cultura juvenil en Venezuela. La pantalla del portátil se llenó de imágenes que los dejaron boquiabiertos. Aparecieron grupos de chicas jóvenes, autodenominadas las chamas, con maquillajes dramáticos, cabellos teñidos de fucsia, azul eléctrico y verde neón, y ropas que desafiaban cualquier noción de discreción. Reían a carcajadas, bailaban en plena calle al ritmo estridente del reggaetón y hablaban con una jerga rápida y enérgica que les resultaba impenetrable. Jessica frunció el ceño, desconcertada. Eric, la imagen que yo tenía de los venezolanos era de gente cálida, amable, quizás un poco más tradicional. Pero estas chicas parecen, no sé, muy bochincheras. Como si no se tomaran nada en serio. En la mente de Jessica, la gente de Venezuela debía ser como los retratos idealizados de las guías de viaje, personas de vestimenta pulcra, modales suaves y una conducta tranquila. El documental le presentaba una realidad que chocaba violentamente con sus expectativas. Eran ruidosas, extravagantes y, para sus ojos estadounidenses, intimidantes. Eric compartió su inquietud. Sí, es un contraste enorme con lo que imaginábamos, murmuró, pasando una mano por su cabello. Si todo el mundo en Caracas es así de intenso, ¿Emma no se sentirá completamente abrumada? ¿No la aislará aún más? La imagen de esas jóvenes, que el documental parecía etiquetar como una especie de cifrinas ruidosas y superficiales, se grabó en sus mentes como una advertencia. El documental fue un golpe para su ya frágil optimismo. Sin embargo, Eric se negó a rendirse. No podemos juzgar a todo un país por un programa de televisión, Jess. Quizás esto es solo una parte de la cultura. Sigo creyendo que ir a Venezuela le dará a Emma una oportunidad que aquí, en este ambiente que ya la ha etiquetado, simplemente no tiene. Jessica, con el corazón encogido por el miedo a lo desconocido pero impulsada por un amor maternal desesperado, asintió. La visión del rostro apagado de Emma era más aterradora que cualquier documental. Estaba dispuesta a enfrentar a un ejército de chamas extravagantes si existía la más mínima posibilidad de que su hija volviera a sonreír. Y así, con una maleta llena de ropa y otra cargada de dudas y prejuicios, la familia Miller se embarcó en su viaje hacia el sur, hacia una tierra lejana que prometía ser tanto un desafío como, quizás, su única salvación. Parte 3. Maiquetía y los vecinos ideales. Después de un vuelo interminable, cargado de la ansiedad silenciosa de Jessica y la esperanza contenida de Eric, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. Al desembarcar, lo primero que lo sorprendió fue el silencio relativo y la impecable limpieza de la terminal. Los pisos brillaban, la señalización era clara y, lo más impactante, el personal de inmigración y aduanas los recibió con sonrisas genuinas y un cálido bienvenidos a Venezuela. Eric no pudo evitar un comentario en voz baja a su esposa. ¿Esta es la Venezuela del documental? Es tan tranquilo y organizado. Esto sí encaja más con la imagen que tenía.
No había rastro de las chicas ruidosas que habían visto en la televisión. La primera impresión fue de una calma y una calidez que desarmaron parte de su aprensión. Se instalaron en un moderno apartamento en una torre residencial en Los Palos Grandes, un sector vibrante de Caracas. La vista desde su balcón era un mar de edificios y, más allá, el majestuoso Cerro El Ávila. La escala de la ciudad, el tráfico constante y el bullicio de la gente eran un mundo aparte de su silencioso pueblo en Ohio. Este será el nuevo mundo de Emma, se dijo Jessica, tratando de convencerse a sí misma. El día de la mudanza fue un caos de cajas de cartón y muebles por ensamblar. Emma, en medio del desorden, parecía un poco inquieta por el entorno desconocido, pero al mismo tiempo, sus ojos curiosos se asomaban a la ventana, fascinados por un paisaje que nunca había visto. En un momento, mientras Eric y Jessica discutían algo con el personal de la mudanza en la entrada del apartamento, perdieron de vista a Emma. Fue solo un instante, pero fue suficiente. El pánico se apoderó de Jessica. «Emma». Emma, gritó, recorriendo las habitaciones vacías. Finalmente, la encontró en el pasillo, cerca de los ascensores, hecha un ovillo en un rincón y llorando desconsoladamente. A su lado, una pareja venezolana la miraba con evidente preocupación, sin saber qué hacer. Eric corrió hacia ellos. «Disculpen, es nuestra hija». El hombre, de aspecto amable, le respondió en un inglés perfecto. «¿Está todo bien?» La vimos aquí solita, llorando. Se presentó como Carlos Rodríguez, un vecino del mismo piso. Su esposa, Sofía, y su hija, Valentina, de unos 6 años, estaban junto a Emma, intentando calmarla. Su hija. «¿No habla mucho?», preguntó Carlos con delicadeza. Jessica, con el alivio inundando su rostro, asintió. «Sí, tiene afasia». «Muchas gracias por quedarse con ella», dijo, su voz temblorosa por la gratitud. La pequeña Valentina, con una seriedad impropia de su edad, le ofreció a Emma un pequeño peluche de un capibara. «No llores, vale», le susurró. Aunque Emma no entendió las palabras, pareció sentir la calidez del gesto y sus sollozos comenzaron a disminuir. «Miren, la mudanza es un rollo, lo sé», dijo Carlos con una sonrisa comprensiva. «Cuando terminen de acomodarse, por favor, vengan a nuestra casa a cenar. No aceptamos un no por respuesta, panas». Jessica sintió como una capa del prejuicio que había construido en su mente comenzaba a derretirse. La amabilidad de aquella familia, su genuina preocupación por unos extraños, era abrumadora. Días después, una vez que el caos de las cajas se había calmado, los Miller aceptaron la invitación. Al llegar al apartamento de los Rodríguez, fueron recibidos con abrazos y una calidez que los hizo sentir en casa. «Pónganse cómodos, chamos». «Mi casa es su casa», exclamó Carlos. Valentina tomó suavemente la mano de Emma. «Ven, vamos a dibujar», le dijo, guiándola hacia una mesita llena de crayones y papel. La mesa del comedor era un festín para los sentidos. El aroma del pabellón criollo, las arepas recién hechas, una fuente rebosante de tequeños y un suculento asado negro llenaban el aire. «Preparamos un poco de todo para que probaran», dijo Sofía con una sonrisa tímida. Eric y Jessica estaban conmovidos. «Somos unos desconocidos, unos gringos que acaban de llegar, y ustedes nos tratan con tanta amabilidad. De verdad, no sabemos cómo agradecerles». Durante la cena, Carlos les contó que había vivido unos meses en Estados Unidos. «Cuando llegué no hablaba ni papa de inglés», dijo riendo. «Fue durísimo, chamo. Así que entiendo perfectamente cómo se sienten». Sofía añadió con voz suave, «En Venezuela nos enseñan desde pequeños que somos una gran familia. Si un vecino necesita ayuda,
uno está ahí. Quiero que mi hija crezca sabiendo que lo más importante es tener un corazón de oro. Mientras los adultos conversaban, Valentina le enseñaba a Emma a dibujar. Mira, este es el Ávila, decía, trazando una línea verde en el papel. Emma intentaba emitir sonidos, abriendo y cerrando la boca sin éxito. Pero bajo la sonrisa paciente de Valentina, tomó un crayón y comenzó a trazar sus propias líneas torpes en la hoja. Al ver esa escena, a Jessica se le llenaron los ojos de lágrimas. Está intentando conectar, le susurró a Eric. Está intentando. Al despedirse esa noche, los Miller se sentían abrumados por la gratitud. Emma se aferraba a un dibujo de un tucán que Valentina le había regalado. Jessica miró a Eric y dijo en voz baja, creo que venir a Venezuela. Fue una buena idea, después de todo. Parte 4. La pesadilla en el Sambil. Aproximadamente 6 semanas después, los Rodríguez les hicieron una nueva propuesta. Este sábado hay un festival juvenil en el Sambil, ¿por qué no vamos todos? Va a estar chévere. El Sambil, el icónico centro comercial de Caracas, era un lugar que intimidaba un poco a Eric y Jessica, pero decidieron que sería una buena experiencia para Emma. El sábado, el Sambil era un hervidero de gente. Familias, grupos de adolescentes y parejas paseaban entre las tiendas, mientras que desde la plaza central llegaba el eco de la música a todo volumen. Emma, al principio, se aferró a la mano de su madre, un poco abrumada por el bullicio. Pero cuando se acercaron a la tarima donde se desarrollaba el festival, sus ojos se abrieron como platos. Un grupo de baile ejecutaba una coreografía enérgica y colorida. La música, las luces y el movimiento la cautivaron por completo. De repente, mientras observaba a los bailarines, un sonido escapó de sus labios, un pequeño de pura emoción. Era apenas un monosílabo, pero para sus padres fue como escuchar una sinfonía. ¿Oíste eso?, le dijo Eric a Jessica, con la voz quebrada. Hizo un sonido. Está feliz. Jessica, con lágrimas en los ojos, asintió. Valió la pena. Verla así. Vale todo. Animados, pasaron la tarde recorriendo el lugar, compraron un helado y se divirtieron viendo a la gente. Emma parecía más viva y despierta que nunca, señalando con su dedito las cosas que le llamaban la atención. Pero cuando la tarde comenzaba a caer, la alegría se transformó en la peor de las pesadillas. Entraron en una enorme tienda de juguetes, un paraíso de colores y sonidos. Jessica se distrajo por un segundo, mirando un estante lleno de muñecas. Cuando se volvió, Emma ya no estaba. Un frío helado le recorrió la espalda. Emma, gritó, su voz ahogada por el pánico. Empezaron una búsqueda frenética, recorriendo los pasillos de la tienda, llamándola a gritos. Los Rodríguez se unieron de inmediato, separándose para cubrir más terreno. Avisaron a la seguridad del centro comercial, que activó el protocolo para niños perdidos y emitió un anuncio por los altavoces. Pero el corazón de Jessica se hundió al recordar la cruda realidad, no puede responder. No puede decir su nombre. La idea de su hija, sola e incapaz de pedir ayuda en ese lugar inmenso y desconocido, era insoportable. Los titulares sobre secuestros de niños en Estados Unidos asaltaron su mente. ¿Y si alguien se la llevó?, gimió, aferrándose al brazo de Eric. Mientras tanto, no muy lejos de allí, cerca de la feria de comida, Emma estaba sentada en el suelo, llorando en silencio, con las lágrimas rodando por sus mejillas. La gente pasaba a su alrededor, una marea de extraños indiferentes. Fue entonces cuando un grupo de chicas se detuvo. Eran la encarnación exacta del documental que tanto los había asustado: cabellos de colores vibrantes, maquillaje oscuro y recargado, ropa de moda y una actitud que gritaba rebeldía.
Eran las chamas extravagantes. La que parecía la líder, una chica de cabello azul eléctrico llamada Luna, se agachó frente a Emma. ¿Estás bien, chama? ¿Te perdiste? ¿Dónde está tu mamá? Las otras chicas la rodearon, con expresiones de genuina preocupación. Al ver que Emma solo lloraba y no respondía, se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Sin dudarlo, Luna sacó su celular, abrió una aplicación de traducción y tecleó rápidamente. ¿Estás perdida? ¿Dónde están tus papás? Le mostró la pantalla a Emma. La niña la miró con sus ojos anegados en lágrimas y asintió débilmente. En ese momento, apareció una mujer mayor, claramente la profesora que las acompañaba en una excursión escolar. Muchachas, es hora de irnos. Dejen a la niña con la gente de seguridad y vámonos ya. Luna y sus amigas dudaron un instante. Pero profe, dijo Luna, su voz firme a pesar de la reprimenda. La chama está perdida y parece que no puede hablar. No la podemos dejar aquí sola. La profesora suspiró con impaciencia. No es su problema. Muévanse. A pesar de la orden, Luna se volvió hacia sus amigas y susurró, nos van a regañar, pero no me importa. Estamos haciendo lo correcto. Le dio una palmadita suave en el hombro a Emma, tratando de tranquilizarla. Justo en ese preciso instante, Eric y Jessica aparecieron corriendo, gritando el nombre de su hija. Emma. Al ver a su madre, Emma emitió un grito ahogado y corrió a sus brazos. Jessica la abrazó con una fuerza desesperada, susurrando «¿Estás bien, mi amor? ¿Estás a salvo?» Eric, sin aliento, se dirigió a las chicas. Gracias. Gracias. ¿Cómo la encontraron? Luna, un poco cohibida, explicó la situación. La vimos llorando solita. Nos dimos cuenta de que no podía hablar, así que intentamos ayudarla con el traductor, pero fue un poco difícil. Eric y Jessica miraron a esas jóvenes, a su apariencia tan alejada de su mundo, y una ola de vergüenza los invadió. Habían juzgado a esas chicas basándose en un estereotipo superficial, y ellas, sin dudarlo un segundo, habían mostrado más compasión y humanidad que nadie. Mientras la profesora las apuraba para que se fueran, las chicas se despidieron de Emma con una sonrisa. Chao, chiquita. Pórtate bien. Y se perdieron entre la multitud, dejando a una familia estadounidense con una lección de humildad que jamás olvidarían. Parte 5. El milagro de la bondad. El incidente en el Sambil marcó un antes y un después para Emma. Aunque todavía le costaba formar palabras, su deseo de comunicarse se había intensificado. En sus sesiones de terapia, que habían comenzado en una clínica en Caracas, mostraba una nueva determinación. La terapeuta usaba tarjetas con imágenes y gestos, y Emma, aunque a menudo se frustraba hasta el punto de soltar un gemido de impotencia, no se rendía. En su mente, las palabras luchaban por salir, y ahora parecía tener una razón más poderosa para liberarlas. Jessica, al verle esforzarse, le susurraba con ternura, ¿no sería increíble si un día pudieras darles las gracias a esas chicas tú misma? Emma la miraba fijamente, como si entendiera perfectamente la magnitud de ese desafío. Mientras tanto, Eric se esforzaba por adaptarse a su nuevo trabajo, pero el recuerdo de las chicas del Sambil no lo abandonaba. Se sentía culpable por su juicio apresurado y lamentaba no haber podido agradecerles adecuadamente. Había sido testigo de un momento de pura conexión humana, uno que trascendía el idioma y las apariencias. Unas semanas más tarde, la familia Rodríguez los invitó de nuevo. Hay un concurso de baile en la tarima del Sambil este fin de semana. Tienen que venir. Pensando que sería una buena distracción, los Miller aceptaron. Cuando llegaron al centro comercial, la plaza central estaba abarrotada.
Varios grupos de jóvenes esperaban su turno para subir al escenario. Y entonces, bajo los focos, apareció un grupo que reconocieron al instante. Con su coreografía explosiva y su energía contagiosa, allí estaban Luna, la chica del pelo azul, y sus amigas. Jessica contuvo el aliento. «Son ellas», le susurró a Eric. Él asintió, decidido a que esta vez no se irían sin hablar con ellas. Pero la reacción más importante fue la de Emma. Se quedó paralizada, mirando fijamente al escenario, con la boca ligeramente abierta. Cuando la música terminó y el público estalló en aplausos, Emma comenzó a caminar lentamente hacia el borde de la tarima. De repente, un sonido claro, aunque débil, salió de su boca. Luna, que estaba bajando del escenario, escuchó su nombre y se giró, con una expresión de total asombro. «Es la niñita perdida», exclamó, corriendo hacia ella con sus amigas. Jessica se acercó, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Desde que la ayudaron aquel día, ha estado intentando hablar. Ha mejorado tanto, dijo, con la voz ahogada por la emoción. Y entonces ocurrió el milagro. Emma levantó la vista hacia Luna, tomó una pequeña bocanada de aire y, con un esfuerzo que pareció concentrar toda su voluntad, pronunció una palabra. Una palabra rota, susurrada, pero inconfundible: «Gracias». El mundo pareció detenerse por un segundo. El bullicio del centro comercial se desvaneció. A Luna se le llenaron los ojos de lágrimas. «Lo dijo». «De verdad lo dijo», exclamó, abrazando a sus amigas. El resto del grupo aplaudió, vitoreando a Emma. «¡Qué campeona eres, chiquita! ¡Bravo!». Incluso algunos curiosos que se habían acercado, al entender lo que estaba pasando, sintieron la emoción del momento. Eric finalmente encontró las palabras que había guardado durante semanas. Teníamos que darles las gracias. Y pedirles disculpas. Teníamos un prejuicio terrible sobre las chamas como ustedes. Vimos un documental y pensamos lo peor. Estábamos tan equivocados. Ustedes tienen un corazón de oro». Luna se sonrojó un poco, restándole importancia con un gesto de la mano. «Tranquilo, pana. La apariencia no importa. Vimos a una niña que necesitaba ayuda, eso es todo. Eso no tiene nada que ver con cómo te vistas o qué música escuches». Lo que comenzó como un aterrador incidente en un centro comercial había culminado en un momento de pura redención y alegría, uniendo a dos mundos que nunca deberían haber estado separados. Conclusión: el corazón de Venezuela. A partir de ese día, el progreso de Emma se aceleró. Aunque el camino hacia una fluidez total sería largo, había cruzado un umbral fundamental. Comenzó a usar gestos y tarjetas con más confianza, y pequeñas palabras nuevas se abrían paso a través del silencio. Pero el verdadero cambio no fue solo en su capacidad de hablar, sino en su espíritu. Las chicas del Sambil le habían enseñado una lección que ninguna terapia podría ofrecer: la bondad no tiene rostro, ni estilo, ni nacionalidad. Para Eric y Jessica, Venezuela se había convertido en mucho más que un destino laboral. Había sido una escuela de humildad. Descubrieron que detrás de la fachada a veces caótica y ruidosa, detrás del bochinche que tanto los había desconcertado al principio, latía un corazón inmenso de solidaridad. Aprendieron que la calidez de vecinos como los Rodríguez y la compasión desinteresada de un grupo de adolescentes etiquetadas como rebeldes eran los verdaderos pilares de esa sociedad. Al principio, las chamas extravagantes de Caracas eran un enigma incomprensible para ellos. Ahora, las elogiaban como las chicas más valientes y amorosas que habían conocido. Pero lo más importante de todo era ver a Emma.
Verle esforzarse cada día por pronunciar una nueva palabra, por pequeña que fuera, era el testimonio de que su viaje había valido la pena. Su voz, que poco a poco regresaba, se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio luminoso de que el amor y la empatía son el único lenguaje verdaderamente universal. Comprendieron, finalmente, una gran verdad sobre su nuevo hogar, en Venezuela. El bochinche es